enfermedad que me tumbaban de repente a cada tanto, leí muchas veces Canción de Navidad de Charles Dickens. Creo que el día de hoy es la historia a la que más he vuelto, el libro que más he leído. Faltando poco para el 25 de diciembre, el tirano y millonario Scrooge, de ásperas y rígidas apariencias, recibe la visita de un fantasma sufriente y terrible. Es su antiguo socio Marley que, arrastrando las cadenas que forjó en vida, se aparece con una advertencia. Si Scrooge no cambia, su futuro en la muerte será peor que el del compañero fallecido, mucho más larga la cadena y la condena y la tortura. Antes del encuentro, Dickens nos muestra en una escena lo gravemente repugnante que es Scrooge. No solo es mezquino y abusivo, en el negocio insulta a su sobrino, feliz a pesar de ser pobre de sobra, lo cito, y amenaza con dejar sin trabajo a Bob, su muy precarizado escribiente, sino que se arroga el derecho de decidir quién puede vivir y quién no. Afirma de ese modo que es urgente permitir e incluso llevar a los pobres a que mueran de hambre para que descienda el exceso de población. El suyo es el más puerco y explícito fascismo. La historia es muy conocida y ya sabemos lo que pasa. Marley ofrece a Scrooge una esperanza. Si recibe la visita de tres espíritus, el de las navidades pasadas, el de la Navidad del presente y el de las navidades futuras, y viaja con ellos en el tiempo a lo que ha sido y será su vida, pero también a las casas de su sobrino y empleado, a la intimidad de ambos esa misma noche con sus respectivos amigos y familiares, el millonario podrá transformar su destino, evitar la condena que ha de padecer. A regañadientes, Scrooge recorre los caminos de tiempo que cada espíritu le muestra y al final del largo viaje por su pasado intransformable y su futuro posible y por el duro presente de las personas pobres que conocen, aprende la bondad. La bondad, escribe el propio Dickens, como una capacidad de intervenir para bien en situaciones humanas y anula su condena. El futuro será distinto. Siempre, en los muchos regresos al libro, había pensado que el de Scrooge es un viaje de la infancia a la muerte. Lo sigo pensando, pues la propuesta de Dickens es muy clara. Un hombre empieza a revivir, no a recordar, sino que literalmente vuelve a vivir fragmentos de su vida para luego previvir unos sucesos que no han ocurrido todavía. Literalmente los vive de antemano, brevemente, intensamente, va del mundo y del tiempo en los que fue niño al mundo y al tiempo en los que va a ser cadáver. Hace poco, sin embargo, en los meses de cuarentena en Bogotá, durante el 2020, incapaz de leer algo distinto a libros que yo creía ya conocía muy bien, volví una vez más a Canción de Navidad. Gracias. En esa ocasión me fijé especialmente en una escena que nunca me había provocado mayor conmoción, y entonces el recuerdo de Italo Calvino, que escribe: toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento como la primera. En la escena, y por obra del espíritu de las navidades pasadas, Scrooge se contempla a sí mismo. Está muy joven, en la primavera de la vida, escribe Dickens, y ya empezaba a mostrar las señales de la avaricia. Discute con una mujer, su pareja en ese momento, están a punto de terminar la relación. Yo he visto desaparecer tus más nobles aspiraciones, le dice ella, una por una, hasta que la pasión principal, la ganancia, te ha absorbido por completo. Puedo creer que elegirías a una muchacha pobre, tú que en íntima confianza con ella solo consideras la ganancia. Scrooge balbucea, trata de defenderse, pero ella se despide. Ojalá seas feliz en la vida que has elegido. En la versión de la obra que leí en el 2020 de Fall River Press, Scrooge ruega al espíritu que no lo obligue a ver más. No quiere revivir esa ruptura. Sin embargo, en la edición que leí de niño, adaptada a cómic, hace muchos años perdida, había algo más. Scrooge trataba de hablarle desesperadamente a su ser más joven. Le gritaba sabiendo ya cómo sería su vida. No la dejes ir, estúpido, no la dejes ir. El viejo lloraba, gritaba más, pero no había nada que pudiera hacer. Lo pasado había pasado, la chica volvía a irse, así había sido y así volvió a ocurrir
ante el espíritu de las navidades pasadas. Bueno, así fue como la canción de Juan Gabriel. Más que un vértigo al pensar, llevado por la escena, en todo lo que es irreparable, en la imposibilidad de echar atrás y hacer undo, acudir al control Z, como tantas veces he hecho ya mientras escribo esto, y más que ver a Scrooge como un viejo terriblemente arrepentido, que lo es, lo era, lo vi como alguien con esta claridad. Se había extraviado. Andrea Siman escribe en Llaman por tu nombre: todo el mundo atraviesa un periodo de traviamiento, extravío en italiano, cuando tomamos un camino diferente en la vida, la otra vía. Scrooge se dio cuenta de que años antes había tomado el otro camino. Y pensé en mi padre, inmigrante, que llegó a Puerto Colombia, muy cerca de Barranquilla, a sus 20, luego de años de hambre en la Italia de la posguerra. En el Caribe vivió hasta su muerte, a los 72 años, y en su medio siglo de vida allá, gritó muchas veces ante las terribles noticias, situaciones de Colombia, ante los desencuentros permanentes con nosotros, su familia, o ante las deudas que tenía por su negocio de pinturas: me equivoqué de barco. Con eso quería decir que absolutamente toda su vida, desde que había dejado Italia, todo lo que había hecho desde la decisión de tomar con su hermano, mi tío Ernesto, el barco Marco Polo, ese barco y no otro, todo, absolutamente todo, era la consecuencia de una decisión equivocada, definitiva e imposible de deshacer. Papi, ¿cómo estás? Mal. ¿Y eso qué te pasó? Me equivoqué de barco. Después de Canción de Navidad y extendido el confinamiento en Bogotá, también volví a leer Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz, Peter Pan, y las Crónicas del Armario, las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Armario, de Lewis Carroll, Frank Baum, Jay Barry y C.S. Lewis, respectivamente. En cada libro, unas niñas se extravían, es decir, que toman el otro camino, se equivocan de barco y terminan en un mundo desconocido. Y entonces, sentada en una orilla, inmóvil de aburrimiento, Alicia ve a un conejo vestido con chaleco y consultando un reloj. Al principio no le pareció extraño, escribe Carroll, oír que el conejo se dijera a sí mismo: Dios mío, qué tarde voy a llegar. Pero Alicia entiende luego que acaba de ver algo inédito. Por eso da un brinco y sigue al conejo hasta una madriguera. Ahí se metió Alicia al instante, sigue Carroll, sin pensar ni por un solo momento cómo se las ingeniaría para volver a salir. Y empieza a caer, o el pozo era muy profundo, dice Carroll, sigue Carroll, o ella caía muy despacio. El caso es que conforme iba cayendo, tenía tiempo sobrado para mirar alrededor y preguntarse qué iría a suceder después. Abajo, abajo, abajo. ¿Es que nunca iba a terminar de caer? Debe de estar llegando al centro de la Tierra, dijo Alicia en voz alta, pero llega al País de las Maravillas, como sabemos. Luego, un huracán azota Kansas, la tierra gris de Dorothy. Allí vive con sus tíos y su perro Toto en una casa de madera de una sola habitación. Cuando empieza a llegar el fortísimo viento, los tíos se esconden en el sótano, pero Dorothy y Toto no alcanzan a bajar. Entonces ocurrió algo muy extraño, nos cuenta Baum. La casa dio 3 vueltas en redondo y poco a poco se elevó por los aires. Dorothy tuvo la sensación de estar en un globo. La niña y el perro viajan kilómetros y kilómetros hasta que llegan al País de Oz y Dorothy da un primer vistazo a ese mundo lejano. El huracán había depositado la casa con mucha delicadeza para ser un huracán en medio de un paisaje de increíble belleza. Por doquier había preciosos espacios de verde césped con soberbios árboles cargados de hermosas y deliciosas frutas. Aquí y allá destacaban parterres de espléndidas flores y pájaros de raro y brillante plumaje cantaban y revoloteaban entre los árboles y arbustos. Un poco más corría un centellante arroyuelo entre verdes orillas y con sus aguas parecía cantarle una agradable canción a la niña que durante tanto tiempo había vivido en medio de secas y grises llanuras. Esa es pues la cita de cuando Dorothy llega a Oz
que en la película pues dice Toto, creo que ya no estamos en Kansas, que creo que eso fue lo que uno siente, por ejemplo, cuando la primera vez que fui a una discoteca gay, que es como, ya no estamos en Kansas. Bueno, por su parte, Peter Pan, quien no quiere ser un hombre jamás, sino siempre pequeño para poder divertirse, entra por la ventana del cuarto de Wendy y sus hermanos, John y Michael. Quiere que los niños se deslicen con él a la tierra de los sueños, el país de nunca jamás, ubicado en la extraña, pero ya muy conocida dirección, en la segunda a la derecha y luego todo recto hasta el amanecer. Gracias a un polvo de hadas, todos salen volando por el cielo de Londres, guiados por Peter, hasta que llegan a una isla señalada por 1.000.000 de flechas doradas. Esto era obra de su amigo el Sol, escribe Barry, que quería dejarlos bien encaminados antes del anochecer. Allí, en la isla, viven los niños perdidos, huérfanos que a cada tanto preguntan qué es una madre. En cuanto llegan, Wendy y sus hermanos entienden que aunque el país de nunca jamás era una invención, de pronto se hizo real. Los 3 hermanos, explica Barry, descubrieron la diferencia entre una isla de mentira y esa misma isla convertida en realidad. Y también por Londres, huyendo de la guerra, 4 niños llegan a una casa muy vieja a las afueras de la ciudad. Son Lucy, Edmund, Susan y Peter. Mientras juegan al escondite, Lucy entra a una habitación que estaba totalmente vacía, a excepción de un enorme armario, uno de esos que tienen un espejo en la puerta. La niña se esconde en el mueble, entre abrigos, dejando la puerta abierta, desde luego, escribe Lewis, porque sabía que era una soberana tontería encerrarse en un armario, oración que Lewis repite muchas veces a lo largo del libro y que en esta relectura me hizo pensar, por supuesto, en los años de vergüenza sexual en el closet. Pero de repente nota que algo cruje bajo sus pies. Vaya, pero si son ramas de árboles, dice Lucy, y el narrador aclara, algo frío y blando le caía encima y no tardó en descubrir que estaba de pie en medio de un bosque en plena noche, con nieve bajo los pies y copos cayendo desde lo alto. Así es como Lewis nos introduce a Narnia. Sabemos que en cada uno de estos mundos paralelos hay un régimen de terror. En el País de las Maravillas está la Reina de Corazones, que tiene un solo método para resolver los problemas, grandes o pequeños: cortar cabezas. Y al respecto, Alicia dice, aquí son terriblemente aficionados a decapitar y lo asombroso que aún quede gente con vida. En el País de Oz están las malvadas brujas del este y del oeste, que han esclavizado a los Munchkins y a los Winkies, y está, por supuesto, Oz, el grande y terrible, que tiene engañado a todo su pueblo. Él mismo se sabe un farsante. En el País de nunca jamás está el Capitán Garfio, paseándose por la isla, cómodamente tumbado en un carro que arrastran sus hombres, obstinado con matar a los niños perdidos y a Peter Pan. Y en Narnia está Yadis, la bruja blanca. Ella ha sometido a esa tierra a 100 años de invierno y convierte a sus detractores, o a cualquiera, según su antojo, en estatuas de piedra. Casi todas estas tierras son liberadas de sus tiranos por las niñas que luego de perderse se quedan allá un tiempo, hacen del extravío un viaje de liberación, no tanto personal, sino de los esclavos y perseguidos. Y así, durante una batalla feroz y con la ayuda de Peter, Susan, Edmund y Lucy, Aslan el león mata en Narnia a la bruja blanca. Y así también, luego de salvar a Wendy y a los niños perdidos, prisioneros en un barco pirata, Peter Pan empuja a Garfio al mar del nunca jamás, agua en la que vive un cocodrilo hambriento, y en cuanto llega al País de Oz, la casa de Dorothy aplasta a la bruja del este, y muchas páginas después, también por accidente, la niña derrite a la bruja del oeste al derramarle agua. Pero en Alicia en el País de las Maravillas, la Reina de Corazones queda invicta. El libro termina cuando la niña, a punto de ser decapitada por orden de la tirana, despierta de su sueño. Al leer un libro tras otro, tirano derrocado tras tirana derrocada, sentí una frustración
Una extraña tristeza al pensar que el régimen de la Reina de Corazones continúa en el País de las Maravillas. Seguía escuchándola gritar, primero la condena, el juicio después, cortan en la cabeza. Levantada en la cuarentena en Bogotá, y ya dispuesto a acercarme otra vez a obras que no hubiera leído nunca, llega la colección de ensayos Hambre y Seda de Herta Müller. Meses después de la relectura de Alicia, y habiendo olvidado la mencionada tristeza a causa del terror prolongado en el País de las Maravillas, tristeza es la palabra exacta, eso es lo que sentía, supe, leyendo el ensayo sobre la frágil institución del mundo, que cuando el dictador Nicolás Ceausescu visitaba una ciudad en Rumanía a finales del verano, sus servidores pintaban de verde las primeras hojas amarillas de los tilos. Hasta las plantas dejaron de tener una existencia independiente, natural, escribe Müller. ¿Qué queda de la naturaleza cuando suceden estas cosas? Incluso los paisajes se convertían en postales que ofrecían o fingían una belleza al servicio del poder. Ceausescu temía tanto más la revolución de la materia, del polvo, del aire, del agua, cuanto más sometidas tenía a las personas. La imagen de aquellos servidores de la dictadura pintando de verde unas hojas amarillentas me llevó de vuelta al País de las Maravillas al momento que Alicia descubre a 3 jardineros pintando de rojo unas rosas blancas. Aquí tenía que figurar un rosal rojo, explican a la niña, y nosotros plantamos uno blanco por equivocación, y resulta que si lo descubre la reina, nos hará cortar la cabeza. Durante mucho tiempo he pensado que la literatura cumple muchas veces nuestras fantasías de reparación psíquica y social. Fantasías. Escribo esto y recuerdo inmediatamente la novela de mi maestra, Diamela Eltit, Los Vigilantes, esas cartas lúcidas, furiosamente políticas, desesperadas, que envía la narradora a su exmarido, un servidor de la dictadura de Pinochet. En una de esas cartas, la protagonista escribe, y cito a Diamela: quiero convencerte de que tu saña ha motivado en mí una imagen admirable. Te mataré. Sí, te mataré algún día por lo que me obligas a hacer y me impides realizar, tiranizándome en esta ciudad para dotar de sentido a tu vida, a costa de mi desmoronamiento, de mi silencio y de mi obediencia, que a través de amenazas irreproducibles has obtenido. Te mataré algún día para arrebatarte este poder que no te mereces y que has ido incrementando de manera despiadada cuando descubriste, allá a los albores de nuestro preciado tiempo, que yo iba a ser tu fiera doméstica en la que cursarías todos tus desmanes. Te mataré bajo la sombra de un árbol para no fatigarme mientras empuño el arma que dejaré caer sobre tu cuerpo infinidad de veces hasta que hayas sido asesinado para siempre. Deseo matarte en los momentos más álgidos de una tormenta, en donde tus estertores se confundan con el exquisito sonido del eco de un trueno y tus convulsiones se asemejen al dibujo de un rayo con el que me amenazas cuando me condenas a la intemperie. Porque dime, ¿no te parece avergonzante el beneficio que has obtenido manejando la distancia de nuestras vidas al interior de la casa? Tú expropiaste todas mis decisiones al hacerte el dueño de nuestros pasos y con eso has garantizado tu propia sobrevivencia. Y yo te mataré, ya lo verás. Solo pienso ahora, durante todos mis ateridos minutos, en qué muerte será digna de tu cuerpo y cuál de todas las heridas estará al alcance de mi mano. Cierro la cita de Diamela. Esa carta específica es eso, una fantasía de reparación social y psíquica. La mujer repara en la literatura, con lo escrito, lo que no ha sido aún reparado en eso que llamamos vida real. Cuando leí el ensayo de Müller y recordando las cabezas que por mandato de la Reina de Corazones aún ruedan en el País de las Maravillas, pensé que también en la vida real podemos cumplir esas fantasías de reparación que no cumplimos ni siquiera en la ficción. Ceausescu, ya sabemos, fue acusado principalmente de genocidio. Más de 60.000 personas fueron asesinadas durante su régimen y
fue ejecutado a las afueras de Bucarest en 1989. El juicio fue primero que la condena. Y aunque el dictador no está, sus servidores quedan. En vida y en fantasía todavía falta reparar. Me he preguntado si en el país de las maravillas, de haber sido decapitada la reina, tirana de los corazones, los jardineros seguirían pintando de rojo las rosas blancas. Por esos días también leí Regreso a Reims de Didier Eribon. Luego de haber, un regalo que me hizo Diego Zúñiga, por cierto. Luego de haber escrito sobre la identidad sexual en obras como Reflexiones sobre la cuestión gay, Una moral de lo minoritario y Teorías de la literatura, Eribon indaga en ese libro por su identidad social. Vuelve a la casa de su infancia, a los deseos que tenían sus padres pobres, así como a la forma de pensar y sentir de las personas con las que creció, todas pertenecientes a las clases populares. Igualmente, trata de entender por qué su familia obrera, antes de voto progresista, ha estado votando por la extrema derecha en Francia y, sobre todo, mira de frente su vergüenza social. La herida provocada por la radical brecha entre clases, de la que Eribon era muy consciente mientras crecía, se va transformando en este regreso a Reims, regreso al origen, en una reflexión política movilizante. Cito un pasaje del libro. En mi niñez, escribe Eribon, mis padres eran amigos de una pareja. El hombre trabajaba en las bodegas y la mujer era portera en un barrio chic de un palacete en el que vivía una de las grandes familias remenses del Champán. Vivían en la portería cerca de las rejas de entrada. A veces íbamos a almorzar con ellos los domingos y yo jugaba con su hija en el patio ubicado delante del imponente edificio. Sabíamos que más allá del tramo de escalones que daba acceso a la escalinata y a la puerta de entrada, coronada por una cristalera, existía otro mundo, del que solo teníamos unas pocas imágenes fugaces. Un hermoso auto que llegaba, una persona vestida de un modo nunca antes visto. Pero sabíamos, con un saber prereflexivo, en la inmediatez de la relación con el mundo, que había una diferencia entre ellos y nosotros, entre, por un lado, quienes vivían en esa casa y los amigos que los visitaban, y por el otro, los que vivían en los 2 o 3 ambientes que constituían la vivienda de los porteros y los allegados que recibían los días de descanso, es decir, mis padres, mis hermanos y yo. ¿Cómo hubiésemos podido no ser conscientes del hecho de que existen clases sociales? Tan grande era la distancia que separaba esos 2 universos entre los que mediaban algunos metros. Y no saber que pertenecíamos a una de ellas, ¿cómo no saber qué se es cuando uno ve cómo son los otros y hasta qué punto son diferentes de uno? Cierro la comilla. De ese pasaje, 2 momentos tuvieron especial resonancia, pienso que a raíz de las lecturas que venía haciendo. Cuando Eribon escribe, más allá del tramo de escalones, existía otro mundo. Y cuando escribe, sabíamos que en la inmediatez de la relación con el mundo había una diferencia entre ellos y nosotros. Entonces, si Alicia reconoce otro mundo después de caer por la madriguera, si Dorothy hace lo propio cuando es arrasada por el huracán, y Wendy cuando vuela con Peter, y Lucy cuando entra en un armario, Eribon reconoce otro mundo más allá de la escalinata. Y al igual que todas las niñas que llegan a esos mundos paralelos, él detecta y sufre la tiranía que hay allá. Me da asco ese mundo donde se humilla cómo se respira y vuelvo a sentir el odio por las relaciones de poder y las relaciones jerárquicas, escribe Eribon. Es muy fácil reducir al individualismo las novelas fantásticas que han hecho parte de este viaje literario, o mejor, de este traviamiento, pensar que sus protagonistas están atrapadas en su imaginación, en su propio yo, y todas de hecho se salen de su yo. Por eso me parece importante extraviarnos con ustedes o extraviarme con ustedes, equivocarnos de barco, salirnos de esa posible lectura y tomar otro camino. Destacar sobre todo la observación vulnerable de estas niñas que da pie a la acción política.
Entendida la tiranía que se ejerce en los otros mundos, que por obvio que pueda parecer, están en este mismo mundo, como Eribon sabe reconocer, ellas actúan para acabar con el terror. El segundo momento del pasaje resaltado, el de la diferencia entre ellos y nosotros, trajo de vuelta una escena de canción de Navidad y otra vez el recuerdo de Calvino. Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Con el espíritu de la Navidad del presente, Scrooge puede entrar a la precaria casa de Bob, su empleado, sin que nadie sepa que está ahí. De esa manera descubre que Bob tiene un hijo enfermo, Tim, que necesita muletas y un aparato metálico para caminar. Y aunque según Dickens, el viejo millonario es más insensible a las súplicas que una lluvia torrencial, lo vemos ablandarse. Entonces pregunta al espíritu si Tim vivirá, a la que éste le regresa las terribles palabras que Scrooge pronuncia al inicio de la novela. Si muere, hará bien, porque así disminuirá el exceso de población. Como Scrooge parece arrepentido, el espíritu continúa. Deja esa malvada hipocresía hasta que hayas descubierto cuál es el exceso y dónde está. Se refiere, claro, a la acumulación de su fortuna. Vas a decir quiénes deben vivir y quiénes deben morir. Oh Dios, oír al millonario, al insecto sobre la hoja, decidir acerca de la vida de sus hermanos hambrientos. En todo el viaje que hace Scrooge de su infancia a la muerte, quizás es la visión del pequeño Tim lo que más claramente provoca su transformación. El viejo, entre otros actos, sube el salario de Bob y apadrina generosamente al niño. Pero a diferencia de Alicia, el Mago de Oz, Peter Pan y Narnia, Canción de Navidad sí se queda en el mundo del individualismo. Esta, más que ser una historia sobre la caridad desde la cual empieza a actuar una sola persona, que lo es, o sobre el aprendizaje de la bondad, como escribí al inicio, es la historia de un tirano que vive en el mundo más allá del tramo de escalones para seguir con Eribon y vislumbra cómo su riqueza afecta y determina al mundo de la portería cerca de las rejas de entrada. Scrooge termina entendiendo la relación entre ambas clases sociales. Lamentablemente no entiende que la caridad individual deja la relación y las circunstancias de ambos mundos intacta. La frustración, ya este es el último fragmento, la frustración que sentí cuando Alicia despierta y deja allá, en un suspenso prolongado, la tiranía de la reina, es más grave, más triste y rabiosa cuando pienso en la tiranía que queda intacta en Canción de Navidad. Es la misma tiranía del regreso a Reims, la misma tiranía que nos sigue empobreciendo. Scrooge cambia, pero no ese mundo donde se humilla como se respira para insistir en Eribon. Ya hemos visto, sin embargo, que lo que a veces llamamos vida real, podemos cumplir esa fantasía de reparación que no cumplimos en los libros de ficción o en las novelas de fantasía. Hay en el País de las Maravillas una duquesa que le busca moraleja a todo. No hay cosa sin moraleja, dice, solo se precisa dar con ella. Y aunque Alicia se atreve a decir, puede que no haya moraleja, creo que en esta ocasión sí que la hay. Si no salimos del mundo del individualismo, de todas las tiranías nos podemos liberar. Eso. Muchas gracias. Ah, bueno. Ustedes, me quedo aquí, ¿verdad? Por lo de la cámara. Ajá. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Yo particularmente quiero decir que me encanta esta mixtura de las lecturas, ¿no? También nos ha llevado el tiempo de la pandemia. Parece que pasa muy rápidamente por ahí, pero esto de volver a estos clásicos para poder leer también es algo que me gustaría que conversáramos. Y te quería preguntar sobre estas fantasías de reparación, ¿no? En la literatura y la necesidad de reparación en la vida real. ¿Cómo funciona esa fantasía de reparación en tu literatura, en tu escritura, que creo que hay algo ahí? Y también la materia controlada, que está tan presente en el paseo, en este recorrido que nos has hecho
donde está el pan, ¿no? Me parece que podemos empezar por ahí la conversación y luego abrirlo a los comentarios. Bueno, hablábamos de hecho esta mañana con Alia justamente también de los peligros de que esas fantasías o deseos de reparación se cumplan o uno canalice eso, digamos, en los textos y no, digamos, como en la calle, etc. Y lo que yo, pues, digamos, he tratado de hacer en los libros, digamos como que ambas casas de las dos novelas son unas casas como porosas, borrosas. Bueno, el edificio de Estrella Madre, bueno, digamos que tiene como una dinámica muy del Caribe, que es como que tanto la interioridad como la exterioridad, o decir, la casa y la calle, son realmente como muy permeables. Y que en ese sentido como que hay una conversación, o sea, es muy común, digamos, en Barranquilla, donde yo soy, como esa conversación entre la casa y la calle. Y en ese sentido, como que, digamos, la apuesta ha sido que eso que, digamos, la manera como los personajes se dan, bueno, y en Un Mundo Huérfano se inicia con una escena en la que el padre está haciendo como unos dibujos que emulan como como las pinturas rupestres, ¿sí? Que en ese sentido como que para mí era una forma como de ampliar la casa como hacia otra cosa. Entonces la apuesta ha sido como que en esa porosidad, es decir, lo que hacen los personajes en la casa, digamos, obviamente pues se extienda a la calle, digamos, y afuera. O que eso sirva también como eso, como una metáfora de lo que también puede pasar más extendidamente afuera. Y sí, creo que son personajes que tratan de darse a sí mismos sí, lo que no tienen, lo que no están recibiendo, y de darse como un estatus social, de poblar su despojo. Pero eso, quiero insistir que justamente, o sea, creo que como que la clave, y como en diálogo con este texto, sería como en esa porosidad de lo que está ocurriendo en el interior, también se extienda, y de hecho en Un Mundo Huérfano, en Estrella Madre, se va extendiendo, se va como ampliando la dinámica como afuera de la casa, diría yo. Acá en Chile, nuestro pequeño dictador, Piñera, también mandó a poner unas naranjas falsas. ¿Naranjas? Naranjas falsas en los árboles de naranjas que hay en el Palacio de la Moneda cuando vino el presidente español. Entonces, pensaba que también como parte de la tiranía que construye nuestros universos de estos libros, está sostenida en la impresión de bienestar, y que la niñez llega de alguna forma a fragmentar eso. Y me preguntaba como por la lectura que tiene la niñez también, que también está presente en tu escritura, como es una puerta de entrada a otro mundo. Y si puede reflexionar un poco como sobre el punto de vista de la infancia, también, como una infancia que es capaz de fracturar una bueno, no, y eso que dices, porque en Colombia es más radical, porque, Juan, ¿tú te acuerdas que, o sea, como que, digamos, en Cartagena directamente como que esconden en una plaza, o sea, se llevan a las personas en condición de calle como a plaza, o sea, como que realmente, o sea, la literalidad de limpiarse, o sea, es una cosa, o sea, realmente es muy impresionante cuando llegan como visitas tipo, no sé, Bush, cuando fue Bush, que además hacen todo esto durante días por una visita de 2 horas en la que pasan por una alfombra roja a un lugar encerrado, donde, o sea, es una cosa muy, muy tremenda, que eso está... sí, hicieron como una avenida, bueno, al menos esa avenida yo creo que quedó bien. ¿Qué? No, pensé que habías allá. Está pensando, de hecho, que siempre esos simulacros de poder, porque eso es antiguo, no es como los Aires también, porque hacían fachadas en la aldea. Podía pasar a estar por ahí, le ponían como decorado, ¿no? Para que pasara por ahí y porque esa porque así que en Chile, el poder
subió a Chile, limpiaron de perros en la casa, sacaron a todos los perros callejeros para que no, tremendo, sí. no hubiese... Ahora, yo quería tomar la pregunta de Ariel sobre las niñas, sobre esta infancia que interviene y que finalmente también está muy textos, ¿no? Porque no son personajes infantiles, pero hay infancia en cómo los has construido. Sí, es que a mí, es decir, es que a mí lo que me, como en este volver a los libros, porque claro, los libros se habían solidificado en mí como de otras maneras, y de Alicia recordaba era tipo como escenas como las del conejo, cuando se chica, sí, que también eso está muy interesante porque es como esa flexibilidad de ella o sea, como en cómo, o sea, cómo va navegando inteligentemente también pues ese mundo que permanentemente la va sorprendiendo, y muchas veces como para mal, o sea, de una manera como miedosa. Creo que sí, que es muy fácil como llevar esos libros como un terreno como de evasión de la realidad, que es lo que muchas veces pasa con como estos prejuicios que se van instalando y como esas ideas que se van heredando y como internalizando y solidificando pues, de la literatura fantástica, que es como evasión de la realidad, cuando realmente son formas como muy directas de dirigir pues estos problemas, ¿no? Y eso, y también a veces son como estas coincidencias, pues no sé, como que estas lecturas, claro, como cuando uno tiene fresquita una lectura y entonces aparece lo de Müller, y me impactó mucho eso, como que Chichescu no podía lidiar con el otoño, no podía ver una hoja amarilla y que la gente tenga que pintar de verde. Y claro, como tenía tan fresquita esa imagen del rosal verde, como que ahí... y la cosa claro, porque Lewis Carroll sí lleva más claramente a la imaginación, porque al final sí es que era un sueño de Alicia, entonces como que se despierta de la pesadilla, pero realmente como el país de las maravillas sí queda, digamos, intacto, a diferencia de estos otros libros en los que sí hay eso como una batalla y una confrontación directa pues con el poder y con quienes sirven el poder, ¿no? Y por supuesto, bueno, luego siguiendo leyendo Müller, pues claro, uno se entera, por ejemplo, que pues, si saben, ella, como deben saber de pronto, ella se fue a Alemania, y bueno, muchos años después, ya luego de la ejecución de Ceausescu, ella regresa como un festival de literatura y se da cuenta que uno de sus perseguidores, porque bueno, en otro ensayo que se llama La mirada distinta, ella cuenta que el servicio secreto de Ceausescu, cuando no estaba en la casa, se le metía en la casa a hacerle pequeños cambios como a la decoración, tipo como que le movían un imán de un lado a otro, entonces ella volvía y entonces ella no sabía si era como que no recordaba bien o si efectivamente se le estaba metiendo, y entonces la empiezan pues a enloquecer. Y cuando publica su libro En Tierras Bajas, le dicen que ella tiene una mirada distinta, pues porque es extranjera. En Alemania le dicen, es que como es rumana, tiene una mirada distinta, pero ella dice, no, ya yo traía esa mirada distinta, y la mirada distinta es justamente porque se parte, o se rompe el acuerdo natural con las cosas. Y entonces cada cosa empieza a significar otra cosa. Entonces la nevera ya no es la nevera, sino pues el dictador, la dictadura, etc. Y entonces ella cuenta, después de toda esta experiencia, ¿sí? se exilia en Alemania, y cuando regresa muchos años después, que es uno de sus perseguidores, es ahora como el recepcionista del hotel, y que le mete una mirada tipo, sí, como de te sigo, o sea, te sigo vigilando, ¿sí? Y entonces ella trata de hablar con la feria. ¿Cómo? Ah, ya. Entonces habla con la feria, como sáquenme de este edificio, no sé qué, ¿sí? Entonces ahí pues la idea de como eso, el dictador no está, pero igual sigue el régimen de alguna forma, y pues sí. Ella realmente, o sea, realmente ella para mí ha sido un faro literario y político. O sea, yo estoy tan obsesionado con ella que yo escribo en Google a veces como nuevo libro de Herta Müller a ver si salió algo.
O sea, como porque todo el tiempo la estoy leyendo. Sí, a Alia también le gusta mucho. De hecho, bueno, el epígrafe de la resta es de Herta Müller, que es la acumulación es una forma de duelo, así que de todo lo que tengo lo llevo conmigo. Es nuestra forma de duelo. ¿Sí, Lu? Sí, quería hacerte una pregunta porque me pareció ver dos líneas, una que se ha comentado más y otra que creo que se ha comentado menos, pero no por eso es menos interesante, ¿no? Por un lado, esta idea de una infancia que no es infantil, ¿no? La imaginación o utopía de futuro, política, etcétera, a partir de la idea de la infancia. Pero por otro lado, lo que me gustó, con estos dos ejemplos de pintar las hojas de verde o las hojas blancas de rojo, tiene que ver con el vínculo entre tiranía y no tanto poder, porque el problema no es tanto el poder, ejercer el poder, eso en sí mismo no es problemático, es el vínculo entre tiranía y capricho, y un capricho infantil, ¿no? Porque hablamos mucho sobre la enfermedad infantil de la izquierda, pero poco hablamos sobre la enfermedad infantil de la tiranía. El problema de la tiranía es el capricho, la motivación, ¿no? Entonces, me parece que vos ahí contrapones dos cosas, ¿no? Una infancia no infantil y una supuesta de tiranía infantil. Y que la tiranía infantil está en el adulto, no en estas... Claro, vínculo entre capricho y tiranía, ¿no? Pues mira que ahí es una lectura liberal, porque los liberales son los que hablan del peligro del poder y la tiranía. Me parece que es interesante. Pues me hace recordar esta película, no me acuerdo cómo se llama, del dictador de Uganda. La de Schrader. Sí, pero... de Schrader. Sí, que el chico de Escocia lo que le dice justamente como lo que me da pánico de ti es que pareces un niño. Le dice al dictador justamente por la parte caprichosa que mencionas. Sí. Sí, ahí diría que la tiranía infantil o el capricho está en quienes están ejerciendo, o sea, en los representantes pues, de estos regímenes, ¿no? Y no en las niñas. Amigos, yo me quedé pensando en una cosa, ahora se lo estamos hablando a ellos, lo estamos cagando de risa. Ahora mientras leías el texto me acordé, mientras describías El Mago de Oz, que es una de mis, a mí me encanta la novela y la película, pero me acordé de una cosa que se hizo viral hace un tiempo, que era que alguien que le habían encargado en la guía de televisión, que hace las pequeñas sinopsis para que la gente viera en la televisión en los 80, escribió la siguiente sinopsis del Mago de Oz. Dice, el Mago de Oz a las 8:10 p.m. por T100. Dice, transportada a un paisaje surreal, una jovencita asesina a la primera persona con la que se encuentra y luego hace equipo con 3 extraños para seguir matando. Entonces, me parece maravilloso porque me acordaba esto que les quería hablar. Justamente un poco en la línea de lo que pensaba Lu, de esta idea como de la fantasía liberadora de lo infantil, ¿no? Esta oposición tan clara que se marca entre el niño y el poder, ¿no? El niño como contrapoder, casi como encarnación pura de ese contrapoder. Y pensaba justamente... Pero no son niños siempre, porque siempre son, de hecho, en Alicia está el obrero, el tambor de hojalata, bueno, que de hecho Mao en una entrevista cuenta que para él, bueno, el león era un líder marxista en Kansas, de apellido Lyon, el espantapájaro era representante de los campesinos y el hombre de hojalata de los obreros. Entonces, déjame terminar la idea rápidamente y te suelto. Me refería a esta cosa que es un común denominador en todas las novelas de las que hablaste, donde sí se genera esta oposición, ¿no? Hay unas figuras, unas encarnaciones del contrapoder, las que sean, niñas o héroes o seres fantásticos. Y pensaba justamente en la rampa heavy que hay detrás, justamente en la línea de lo que decía Bruno, de esas fantasías del contrapoder que se vuelven como absolutas. Por eso me acordaba de esta reseña como medio chistosa. Justamente porque inmediatamente se me venía a la cabeza como la encarnación
en versión pesadilla de esa figura de contrapoder que creo yo que es Michael Jackson, que es perfecta, ¿no? Ya. Como este niño que se... En Neverland, además. Claro, dice, no, soy la libertad, voy a crear un mundo aquí de fantasía, libertad, donde hay, ¿no? Mucha candy por todas partes y las nubes de algodón de azúcar y en realidad es una distopía, ¿no? Lo que él crea en Neverland. Y lo pienso justamente a partir del tema político, ¿no? De lo peligrosas que son las fantasías donde uno cree muy fácilmente identificar dónde está el supuesto contrapoder, ¿no? Y lo digo porque además trajiste a Herta Müller, que a mí, digo, no la he leído como tú y toda la cosa, no soy tan fan, pero no porque no me guste, sino porque no la conozco tan bien. Pero pienso en lo cómodo que son los relatos para el mundo, ideológicamente para el mundo en el que vivimos, los relatos como los de él, los de ella, ¿no? Es decir, donde claramente uno sabe quiénes son los malos, los villanos de la película y quién es y qué lugar está ocupando ella, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cuál es el discurso que se promociona a partir de los libros de ella? No me refiero específicamente a lo que ocurre dentro de los textos, que seguramente es maravilloso. Me refiero a cómo se usa esa fantasía ideológicamente, que es como, miren, esta es la luchadora por la libertad frente a la tiranía, miren cómo funcionan los regímenes dictatoriales, cómo se resiste a esos regímenes dictatoriales. Entonces, a mí me parece que hay como, me parece genial todo el recorrido que hiciste porque te permite pensar. A mí me permitió pensar, como todo el tiempo pensaba, wow, estas novelas infantiles se vuelven también relatos admonitorios sobre cómo fantaseamos sobre la libertad, ¿no? Sobre cómo fantaseamos a partir de cómo resistir a ese contrapoder, ¿no? A ese poder, perdón. Entonces, pensé en eso todo el rato, pero no sé si tienes algo que comentar. Sí, bueno, claro, lo de Müller, yo sé que, o sea, bueno, en los libros yo creo que está muy borroso justamente porque, claro, también esta cosa de que le empiezan a hacer pequeños cambios a todo, pasa todo el tiempo, o sea, es decir, eso que va pasando como en el espacio doméstico también se va extendiendo o sea, digamos, en la calle, por ejemplo, ocurre que está, por ejemplo, en una peluquería y le queman, se va a hacer como un corte de pelo y sin culpa, le echan un ácido y le queman todo el pelo y se empieza como a borronear. O sea, como quién está en el contrapoder, como dices tú, y quién está, pues, como en el régimen. Entonces también eso se vuelve como más complejo ahí. Pero, sí, ¿cómo sería la fantasía para ti? ¿O qué sería como la...? Justamente esa es la pregunta que te estaba haciendo, porque pienso, es que, por ejemplo, yo crecí en un ambiente de izquierda, de gente perseguida por las autoridades, digamos así, o por los incluso mi propia familia. Y esas historias de Herta Müller son absolutamente familiares. Yeah. El gaslighting, cómo te jugaban, la llamadita a las 3 de la mañana, ese tipo de tortura psicológica, y precisamente que cuando la cuentas a un tercero parece que te lo estás inventando, ¿no? Yeah. Conozco muy bien cómo funciona esa forma de poder, la conozco perfectamente. Y justamente por eso me llama la atención, es decir, bueno, ¿cómo nos imaginamos la emancipación? Es que en el último lo que me estoy preguntando. ¿Cómo nos emancipamos de estas fuerzas? Por ejemplo, lo que leíste de Diamela, ¿no? Es decir, esta cosa... y más, es una pregunta abierta, porque yo tampoco sé muy bien cómo responder a eso. Pero al mismo tiempo pienso en lo peligrosas que son cuando uno muy claramente, digo, para sumar otra moraleja, la moraleja que dijiste al final de la individualidad, me pregunto también lo terrible que puede ser creer que uno es Alicia cuando uno está en realidad siendo la reina del corazón. Sí, pero yo creo que eso siempre está... ¿En qué medida ese viaje de Alicia al submundo, donde ella ve esa encarnación de ese poder absoluto tiránico,
no es un aprendizaje en cierto modo de si ella vuelve al mundo real y quizás ese se vuelve su modelo, ¿me explico? Por eso te leía la reseña del bueno, modelo. que eso, igual eso, o sea, centro, periferia, poder, o sea, eso todo el tiempo está en una permanente tensión y movimiento, ¿no? Y pues también lo hemos visto pues mucho también. Sí, creo que no hay que, o sea, no es algo para fijar, o sea, no es una cosa fija porque siempre está en movimiento. Y ahí sí, como dice Franza, de la resistencia, o sea, no se trata, claro, porque también a veces está la fantasía de quedarse en la resistencia y luego no saber qué se hace al final. Entonces, no, yo diría que... y también para volver a Eribon, que yo creo que o sea, en todo está la semilla de su contrario. Entonces, ¿cómo? Sí, no, pero sí, porque como que Eribon dice, como que en la vergüenza está la semilla del orgullo, pero en el orgullo también está la semilla, o sea, y como que es algo que nunca está, pues, fijo. O sea, y pues esto, es decir, tenemos nuestra historia política, o sea, en nuestra historia política hemos visto, pues eso. Perdón que sea pesado, ¿no? Perdón que sea pesado, pero es como me quedé pensando justo, lo pensaba a partir también del psicoanálisis, ¿no? Y una cosa que el psicoanálisis trabaja mucho, que es lo de la función paterna, ¿no? Y justamente, bueno, hay un texto muy chévere de Mark Fisher justamente hablando de él especula que en el mundo en que vivimos, justamente, con esta idea de tumbemos a todos los tiranos, que no nos aplasten, malditos, que quieren faltar nuestra libertad, él dice que quizás nos estamos cargando la función paterna, en términos psicoanalíticos, ¿no? Sí, como... función paterna, que es el momento que dice, bueno, es el momento que no todos podemos vivir en la pura libertad porque nos vamos a volver Michael Jackson, ¿no? Entonces, también pienso en eso, en cómo funcionan las fantasías en el presente, ¿no? En un presente donde efectivamente parece que cualquier cosa que se oponga a mi realización individual es una tiranía, es una opresión. Pero eso es lo que dice, bueno, Terry Eagleton en la estética como ideología, recordando Eagleton a Gramsci, que como que el autogobierno absoluto puede ser como muy pues cómodo justamente pues para las estructuras más amplias. Entonces, sí, pero yo creo que, bueno, en estos libros también sí creo que hay como es decir, como que no, o sea que yo sí creo que no, claro, bueno, terminan cuando terminan, ¿no? O sea que uno podría imaginar qué pasa luego, que sí, que sí, porque igual además todos, bueno, en Mago de Oz sí quedan como los que tú dices, los que mataron. Leo, cada uno queda como en un reino y ya luego Dorothy se regresa para Kansas. Pero bueno, sí, eso, sí, hasta ahí. Y así como la primera parte de la pandemia te costó leer libros que no había leído antes, ¿cómo fue el proceso de escritura durante la pandemia? No, ahí no escribí, no, este texto, digamos, lo escribí ya como en el 2021, o sea, empecé como en el 2021. No, no, porque ahí salió Estrella Madre. Entonces ahí me puse, fue como en estos Zooms interminables a repetir. Sí, como las presentaciones y eso, las ferias. Entonces ahí se terminó yendo la pandemia ahí. Quería preguntar a propósito de como esa idea de refugio, que no está refugio en estos clásicos, a propósito de la pandemia, del estallido social, bueno, no sé, aquí en Chile o en Colombia, que uno como que se satura un poco de todo, cómo funcionó para ti, como volver a estos clásicos, en qué momento te ayudaron a pensar de otra manera todos estos problemas, como que lo van saturando a uno en esos momentos tan difíciles. No fue, o sea, que ¿cómo me ayudaron, dices? Sí, o sea, cómo funciona ese pensar desde otro lugar, o sea, como refugiarse de algún modo, entre comillas,
en esos clásicos, o sea, como para sobrellevar también esas situaciones de la coyuntura, si funciona para ti o... Sí, o sea, sí, pero sí me gusta, es decir, no me gusta, no me gusta como buscar libros que me reiteren, digamos, y en ese sentido sí también busco como un permanente agrietamiento, justamente como que yo siento para reactivar como la mente de alguna forma, porque sí, también hay, es decir, como que hay, por ejemplo, no sé, como que en las contraportadas uno dice este libro que parte de, o que está en diálogo con estos otros libros, entonces también es muy fácil irse solamente por esas líneas, y también trato como de buscar otros que, sí, como que me saquen de ahí como para de alguna forma traer como otras luces, otras estrellas, esas constelaciones que uno va inevitablemente pues formando y de la que uno obviamente es parte y quiere pues hacer parte, ¿no? Pero sí te dirías que es eso, o sea, como que por un lado sí, o sea, refugio, o sea, la lectura para mí sí, como es una casa, pero también ojalá que sea también un extravío en un sentido como realmente pues como de perderse realmente y como de también quedar confundido, de quedar incómodo, de quedar pues también como con deseo como de más búsqueda y de más y de más desacomodo. Sí, diría, para mí la lectura es casa y extravío. Mira, yo creo que estamos cerca de la una ya. Ah, rico. Y agradecerles hoy día su asistencia, su compañía, agradecer sobre todo a Yusef de la belleza. No, a ustedes por estar acá, gracias. Y nada, invitamos un cafecito y una... Gracias por la compañía hoy. Y también si alguien quisiera ir, vamos a tener viernes, desde el tiempo de verdad, que a las 2:30 también, vamos a visitar a la UNCO que está aquí, sacando la nueva, y va a estar Giuseppe también en el curso de técnico de verdad. Por si quisieran participar, me escriben, ya eso no entiendo, no lo discutimos por redes sociales, pero la idea es que la gente que esté interesado, bienvenido sea. ¿Ya? Gracias. Vamos a... Hola. Quisiera saber si me puedes firmar el libro. ¿Cómo te llamas? Carlos, ¿Estás acá? ¿Eres estudiante de la facultad? estaba haciendo el doctorado en literatura. Ajá.